y versículo 24. Vamos a leer. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 24. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 28. Gloria a Dios, aleluya. 24 hasta el 28. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bien, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, su Santo Espíritu. Y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Gloria a Dios. Y que puede alabarle en cualquier momento. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios, aleluya. Si nos gozamos en el Señor, alabémosle. Porque Dios, dice la Biblia, que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a veces el enemigo quiere mantenernos callados para que no alabemos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros alabamos al Señor, despertamos en nosotros una pasión por Dios. Y cuando empezamos a adorar al Señor, nuestra alma se goza. Y cuando nuestra alma está gozosa en la presencia del Señor, somos imparables. ¿Por qué? Porque el gozo que el Señor da es nuestra fortaleza. Cuando usted se goza en el Señor alabando a Dios, usted cobra fuerza, usted cobra vida. Y eso es lo que el enemigo no le conviene. Que nosotros adoremos a Dios, que nosotros cobremos fuerza, porque si estamos fuertes, lo vamos a derribar. Gloria a Dios. No vamos a permitir que meta la cizaña que quiere meter. No vamos a permitir que nos meta desánimo. No vamos a permitir que nos mantenga ahí derrotados. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que le animo, gloria a Dios, aleluya, que adore y exalte al Dios Todopoderoso siempre y cuando usted pueda, gloria a Dios, aleluya. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para adorar al Señor. Y hemos leído esta palabra, gloria a Dios, ya como les decía al principio, casi ya es poco oír estos mensajes. Ya la gente está más enfocada en lo que es lo terrenal, en la prosperidad. Y aquí la palabra del Señor a través de Jesucristo, que Él fue el que habló estas palabras, ya que nosotros conocemos que los profetas profetizaron muchas cosas acerca de la venida de Cristo, pero aquí es Cristo mismo, Dios mismo, hablando, gloria a Dios, aleluya, de las cosas que van a acontecer, porque para Dios el futuro es historia. Dios conoce todo. Él es un Dios poderoso y Él lo sabe todo, gloria a Dios, aleluya. Y a nosotros por su misericordia nos ha revelado estas cosas, ya que muchos no les gusta tocar estos temas porque por no entrar en controversia, y otros también erran en cuanto a la venida de Cristo, porque ponen fechas y Jesús dijo: el día ni la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y otros también se confunden en que lo que habla es la segunda venida. Y este capítulo habla en partes de lo que es el arrebatamiento y habla de lo que es la segunda venida. Y hoy quiero explicarles un poco de cómo Jesús le da énfasis en estas cosas para que no
seamos engañados como los que hoy dicen el reino ahora o el reino en esta tierra. Ya que cuando los discípulos caminaban en este mundo y miraban a Jesús hacer grandes prodigios, milagros, señales, y se movía en el poder del Espíritu Santo, ellos pensaron: este es el tiempo que ya vamos a salir del régimen romano, porque en esa época estaban gobernados por el régimen romano. Si usted ve las escrituras, cuando habla hasta Malaquías, cuando fue cautivo Israel hacia Siria y los de Judá fueron captivos a Babilonia, y ahí la Biblia nos enseña de un silencio. No sé cuántos han tenido o han estudiado los libros 7 libros que la Biblia de la Iglesia Católica tiene de más, y por eso ellos dicen: no, pues nosotros tenemos más libros y aquí nos enseñan estas cosas. Algo que podemos entender es, en esos libros, yo los he leído, y hay palabras, la gente narra sus historias, pero usted no va a encontrar en esos libros la respuesta de Dios en ninguna parte. Solo va a hablar: y ellos hicieron esto y ellos hicieron aquello, pero nunca va a encontrar la respuesta de Dios como la encontramos en los libros proféticos, o hasta el último que tenemos, que es Malaquías, antes de entrar al Nuevo Testamento. Por eso es que en ese tiempo hubo un silencio. Hay unos libros también que se llaman los Macabeos, que tiene la iglesia esa, la Biblia católica, y sí hubo en ese tiempo la rebelión de los Macabeos, se le conoce, y ahí nos enseña muchas cosas que esto guardaba, pero no encontramos respuesta de Dios. Por eso simplemente quedaron como historia, libros históricos, porque lo que cuentan es ciertas historias que pasaron y sí son reales, pero no tienen lo que es la confirmación del Espíritu Santo. Porque si la palabra del Señor nos ha sido revelada, tiene 66 libros, y en esos 66 libros hallamos la similitud del Espíritu Santo y a lo que se dirigía la palabra del Señor y de quién hablaba la palabra del Señor. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar que lo que resalta la Biblia es a Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, aleluya, que un día vendría y resucitaría, gloria a Dios, aleluya, para darnos vida a nosotros. Y de ahí todo lo que la gente puede argumentar en cuanto a si podemos llegar por medio de otro camino, podemos a través de los santos, eso la Biblia no nos enseña en cuanto a eso. La Biblia claramente dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ahí no podemos rodear en cuanto a muchas cosas, podemos tener muchos pensamientos en nuestra mente, pero veamos qué dice la palabra del Señor, qué nos enseña la Biblia en cuanto a Jesucristo. Porque es lo único que la palabra del Señor viene a resaltar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Porque un día el hombre cayó, gloria a Dios, aleluya, en el pecado, en la desobediencia. Y esa desobediencia trajo muerte espiritual al ser humano. Pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo que viniera a este mundo para que otra vez nosotros podamos ser reconciliados con el Padre. Jesucristo es el único puente para llegar hacia Dios. Jesucristo es el único camino para llegar hacia Dios. La Biblia no dice: yo soy un camino. La Biblia dice: yo soy el camino, y eso significa uno solo. Y si la Biblia nos dice eso, y nosotros tenemos y nos aferramos a eso,
caminamos en ese camino. Gloria a Dios. Y no importa lo que vengan a decirle en cuanto a cómo llegar hacia Dios, nosotros sabemos. Y como les decía, ellos estaban en esa expectativa en cuanto a si Dios en ese momento les iba a derrocar el régimen romano y iba él a sentarse como rey y los iba a gobernar a Israel. Eso es lo que las expectativas que los discípulos tenían. Por eso cuando vemos el libro de los Hechos también le vuelven a hacer esta pregunta y le dicen: ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y Jesús les dijo: no les conviene. Ahí lo volvió a evadir. Y aquí en Mateo vamos a estudiar este libro, Mateo capítulo 24. Vamos a leer desde el 1 para que vayamos entendiendo cómo Dios, es algo hermoso, cómo Dios les enseñó por partes. Y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí fue una parte. Dice que estaban saliendo del templo y ellos le enseñaron de los edificios. Sí, porque al ser humano le impresionan las cosas materiales. Al ser humano siempre le impresiona las cosas que ve, lo que toca. Pero Jesús quería que ellos vieran más allá de lo que Él venía a enseñarles. Y Él no venía a prometerles un reino en esta tierra, sino que venía a enseñarles, gloria a Dios, aleluya, que había algo más allá de todo lo material. Y es algo espiritual. Es algo que nosotros tenemos que tener, gloria a Dios, en nuestro corazón para darle todo al Señor. Porque cuando estamos enfocados en lo espiritual más que en lo material, los entregamos con todo a nuestro Dios, aleluya. Y podemos darle lo mejor de nuestra vida. Pero cuando lo material está en nosotros, no nos interesa lo espiritual. Y por eso es que muchas veces mejor ni tocamos estos temas, porque no estamos interesados en una vida celestial como Dios nos ha prometido, gloria a Dios, aleluya. Y esto es lo que estos discípulos le dijeron: mira estos edificios. Y Él les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí les habló lo que es del templo. Y esta profecía que Jesús les dijo se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito llegó a Jerusalén, saqueó la ciudad y derribó el templo. ¿Por qué derribó este templo? Era porque este templo estaba lleno de oro. Tenía oro por todas partes. Y para aún que no se le quedara nada de oro, tuvo que derribar. Por eso le dijo a Jesús: no quedará piedra sobre piedra, porque buscaba el oro hasta debajo de las piedras. Para eso tenía que derribar todo. Ahí se cumplió esa profecía que Jesús les dijo. Pero si vemos el versículo 3, hay otra separación. Y eso es lo que muchas veces la gente se confunde y lo une todo. Pero aquí dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. O sea que ya habían pasado del templo, ya se habían ido, y aquí estaban en otra parte. Entonces dice: y estando sentado él en el monte de los olivos, el versículo 3, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí le hicieron 3 preguntas.
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les empieza a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No sé si a usted o ha oído, hay gente que se ha levantado diciendo yo soy el Cristo, y muchos lo siguen. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra. Jesús dijo claro, no lo creáis, no vayáis donde ellos dicen que están. Y algo más fuerte, gloria a Dios, aleluya, en el pasaje que nosotros hemos leído, porque muchas veces esto es lo que mueve a la gente a seguir a estos hombres. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ellos sanarán. Y habla de todas las señales bajo el poder del Espíritu Santo. Pero algo que Jesús les enseña aquí es que en estos tiempos vendrían falsos profetas haciendo lo mismo, haciendo señales y prodigios, y es lo que hemos leído. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Y uno a veces dice, wow, cómo lo usa Dios a esa persona. Pero Jesús dijo claro que por el fruto se iba a conocer el árbol. Y hay gente que se mueve en cuanto a eso. Pero nosotros, ¿cómo podemos identificar a esa gente? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para entender estas cosas, porque de otra manera vamos a ser arrastrados por el mundo, porque el Espíritu Santo nos va a dar a entender en dónde está el error de esta gente. Porque ahí dice, vendrán muchos amadores de sí mismos. Eso les habló Pablo y les advirtió Pablo. Hombres implacables, hombres que tienen caracterizada la conciencia, que buscarán su propio beneficio, pero no el del pueblo. Por eso la Biblia nos advierte que nosotros tengamos nuestros sentidos bien ejercitados en cuanto a lo que la palabra del Señor nos enseña. Si le están prometiendo un reino aquí en esta tierra, le están prometiendo riqueza, le están prometiendo muchas cosas aquí. Jesús claramente dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Porque no es malo tener dinero. Lo malo es poner la mirada en el dinero. Que ya el enfoque nomás sea el dinero. Y que ya podamos nosotros estar enfocados en los bienes materiales antes que irnos hacia arriba. Porque eso es lo que está predicando la prosperidad, que aquí ya el reino, el kingdom now que le llaman, reino de Dios ahora en la tierra. Pero eso es lo que Jesús les explicó a sus discípulos, que no era ese tiempo, que había algo más poderoso, que iba a venir un reino que no tendrá fin, y ese es el reino de Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Pero antes de que esto pase, van a pasar ciertas cosas en este lugar, en esta tierra. Pero nosotros tenemos que caminar al pie de la palabra del Señor, tenemos que caminar de acuerdo a las Escrituras para poder, para ser hallados dignos de escapar de todo lo que viene a este mundo, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y que podamos ponernos al día para no ser engañados. Porque hoy
usted entra a las redes sociales, va a encontrar mucho disparate. Va a encontrar muchas enseñanzas totalmente erradas. Va a encontrar la apostasía de pastores diciendo que han sido cristianos y que hoy han encontrado la verdad y se han regresado a la iglesia universal. Es una vergüenza. Porque nunca conocieron la palabra del Señor. Y si la conocieron, buscaban otra revelación, la cual el diablo les reveló y los hizo arrastrarse. ¿Por qué? Porque cuando buscamos otra revelación de la cual ya está escrita, es cuando abrimos la puerta para que el enemigo nos meta la falsa doctrina. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque no queremos aceptar la palabra tal como está escrita. Y empezamos a pedirle al Señor, no, pero Señor, no habrá otra palabra más suave. No habrá otra palabra que haya sido revelada, y empezamos a estudiar las Escrituras no con el propósito de ser edificados, sino con el propósito de tener una excusa para seguir pecando. Y cuando empezamos a buscar ese propósito, aprovecha el enemigo y nos mete la falsa doctrina. Entonces después decimos, encontré la verdad. ¿Por qué? Porque ahí se siente a gusto, porque puede hacer lo que quiera. Y solo ha aplacado la conciencia. Pero Jesús fue bien claro, fue bien específico. Porque por medio de los profetas habló la palabra, pero aquí Jesús mismo hablando, la esencia de la palabra. Y él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo podemos ver eso? Las promesas se han cumplido. Todo se ha cumplido. Las profecías de los profetas hasta Jesús han cumplido al pie de la letra. Isaías dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué más le podemos poner a eso? Gloria a Dios, aleluya. Que Jesús vino, nació. No negamos que nació de una virgen, que nació de María. Pero hoy quieren confundir las cosas y diciendo que la guadalupana es la Virgen. Eso es lo que nos apoyamos nosotros. Porque la Biblia nos habla de María, que venía de la tribu de Judá y que Dios halló gracia en ella y que fue bendita por Dios, por el fruto de que Dios puso en el vientre. Y esa fue una bendición, que Dios la escogiera, pero no para que pusiéramos la fe en ella, sino que lo que venía bendiciendo todo era el fruto del vientre de él, Jesucristo. Por eso la Biblia dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y antes de irse nos habla esta maravillosa palabra para que nosotros no estemos a ciegas, para que nosotros sepamos hacia dónde los dirigimos. Porque ¿de qué me sirve a mí la religión de los testigos de Jehová? Si ellos dicen que solo 144,000 van a ser salvos, ¿y nosotros dónde quedamos? No tendría sentido este evangelio. Pero Jesucristo dijo, si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesas de Cristo. Aleluya. Porque de otra manera el evangelio no tendría sentido. Porque la salvación de eso se trata, de escapar
de una naturaleza caída, que ahora a través del Espíritu podemos tener la fuerza para decir no al pecado y seguir hacia adelante. Y luego sigue diciendo, ya os lo he dicho antes. Eso Jesús lo venía repitiendo a sus discípulos. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y aquí viene algo importante, que dice, como el relámpago que se muestra del oriente y del occidente, puso una señal muy sencilla, que todos lo conocemos, para que podamos tener una idea de cómo será. Jesús vino la primera vez como siervo, vino en condición de hombre para dar su vida en rescate por la humanidad, y vino y caminó en esta tierra. Pero esta vez la Biblia nos dice que como un relámpago que se muestra del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí es donde muchos se confunden y dicen que ya es la segunda venida y que hasta ahí, pero ahí está hablando del rapto. Si usted se fija bien, porque ya no viene con relación al pecado. Y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Habla del Hijo del Hombre. Habla de Jesucristo. Así, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, vamos a ser transformados para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire, en las nubes. Y ahí estaremos por siempre con el Señor. Porque cuando subamos hacia arriba, allá arriba se van a celebrar unas bodas y son las bodas del Cordero. La Biblia habla de tiempos y mitad de tiempos. Por el tiempo hoy no se lo puedo explicar detalladamente, pero podemos estudiar lo que es la palabra del Señor, cómo nos habla de estos tiempos. Daniel nos habla de una semana 70. Pero en este momento, lo que la Biblia conoce como 7 años de tribulación y gran tribulación, porque habla de 3 años y medio, cuando la iglesia, cuando Jesús habla de esto, que el relámpago se muestra del oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que la iglesia será transformada para recibir al Señor en el aire y estaremos con Él. Entonces en ese tiempo se estarán celebrando la boda del Cordero y serán por 7 años. Pero mientras esos 7 años la iglesia del Señor esté con Cristo, aquí en la tierra se están desatando lo que se llama los sellos, las copas de la ira de Dios. Y están las trompetas, están los sellos, la trompeta y las copas. Y todo eso nos habla Apocalipsis. Para que vamos, nos habla de 7 sellos. Los 7 sellos, cuando el primer sello es sobre esta tierra, empieza a hablar de catástrofes naturales, empieza a hablar de calamidades, hambruna y tantas cosas. Pero algo que Jesús les empieza a enseñar a los discípulos para que veamos cómo está el mundo en este tiempo. Dice, oiréis de guerra, rumores de guerras, de hambres, pestes en diferentes lugares. Todo eso lo estamos viendo. Hoy la gente no se está quieta en un solo lado porque el hambre la desespera y sale. Hoy no sé si cuántos han visto una caravana que viene de Honduras. ¿Por qué? Porque en los países ya no está a gusto la gente por tanta corrupción que hay en los gobiernos y el mundo cada vez va de mal en peor.
A veces donde se cree que la justicia está más recta es cuando más torcida está. Y ahorita están empezando a destapar muchas corrupciones en los gobiernos y en tantas cosas, pero esto es preparación para que el mundo esté todo revuelto, para que el anticristo venga y ponga un nuevo orden mundial. Cuando ese orden mundial entra en acción, entonces, pero esto, lo maravilloso, que la iglesia ya no está aquí. Por eso les digo que cuando miremos estas cosas, preparémonos. La venida de Cristo está a las puertas. Jesús les dice, y no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Y luego les empieza a hablar de estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso es el arrebatamiento. Estarán dos durmiendo en una cama, una será tomada, el otro será dejado. Hablando del arrebatamiento. Pero mientras esos 7 años que estamos ahí arriba, aquí se están desatando los sellos de Dios. Luego los ángeles tocan 7 trompetas. Luego 7 copas. ¿Estamos claros? La iglesia es levantada. Jesucristo los espera en los aires. Volamos con Él, estamos en el cielo, celebrando esas bodas. No le puedo explicar cómo, porque ahí la Biblia nomás nos dice que seremos transformados en el aire. Ya. Lo importante no es el lugar, sino con quién estemos. Porque si estamos con Cristo, lo tenemos todo. Y eso es lo que entra temor muchas veces a la gente. Por eso es que no se habla mucho de estos temas, porque hay ciertas inseguridades, ciertos temores. Pero nosotros tiene que alegrarnos, gloria a Dios, aleluya. Porque la palabra del Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestra redención está cerca, gloria a Dios, aleluya. Porque este mundo ingrato pronto lo dejaremos. Este mundo cada vez va de mal en peor. No piensen que las cosas van a mejorar de aquí al 2025, al 2030. Esto va de mal en peor. Lo que tenemos que hacer es sentirnos ya en el cielo. Gloria a Dios. Para que nos deleitemos. Porque si nos sentimos que no queremos dejar aquello, que no queremos dejar lo otro, pues nos va a preocupar estas cosas, porque estamos aferrados a lo terrenal. Pero que no nos importa lo terrenal cuando tenemos promesas eternas de Dios. Luchemos con todo. Demos el todo por Dios. Ok, estamos en las bodas. Aquí se está viviendo una desesperación total en este mundo, la gran tribulación. Y el próximo versículo, el 29, luego dice el 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Dios os lleva desde donde sea. Porque al cielo no entra carne ni sangre, y al cielo dice que vamos a entrar con cuerpos glorificados. Que vamos a ser como los ángeles. Vamos a poder traspasar paredes, un cuerpo que no va a tener necesidad de hambre, de comer, pero sí va a poder, pero no va a ser una prioridad, como hoy, que si no come, se desespera. Gloria a Dios. Hoy hasta pasar un ayuno nos cuesta. El cuerpo cuando le mentamos ayuno y empieza a gruñir la tripa. Sí, pero la Biblia nos enseña que vamos a entrar con cuerpos glorificados. Ahí pues
las cosas no más que nosotros nos han revelado son las que podemos hablar. Ya las que no se han revelado y pertenecen a Dios. ¿Por qué meternos en tantas discusiones y controversias con la gente? Gloria a Dios. Cristo nos dejó un evangelio sencillo. Aleluya. Con un solo guía, que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía. Gloria a Dios. No es el Papa que está en Roma, como dice la Iglesia Católica. Ese es el representante de Dios en la tierra. Esa es mentira del diablo. Gloria a El Dios. representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos da esta palabra. Nos llenamos de esta palabra. Y Él nos prepara para que un día estemos listos para cuando esa trompeta suene, podamos ser levantados. Y ahí es cuando se levanta el Espíritu Santo con la iglesia, otro punto. Y ahí es cuando dice que se manifiesta aquel inicuo, aquel hombre de pecado. ¿Se ha leído Tesalonicenses donde dice Pablo que el espíritu de la iniquidad ya está, pero al presente hay algo que lo detiene? Es el Espíritu Santo el que lo detiene. Porque aún usted y yo estamos predicando este evangelio. Pero cuando seamos levantados, esta tierra quedará en un caos. Aleluya. El anticristo dice que va a estar engañando, va a implementar su orden mundial, va a ordenar una nueva marca, sea en la mano o en la frente, que es los 3 seises, y va a firmar un acuerdo de paz con Israel por 3 años y medio. En esos 3 años y medio va a estar las catástrofes naturales y el anticristo va a estar tratando de decirles: no pasa, no es cosa natural, todo normal, no pasa nada, para que la gente... Pero a los 3 años y medio él se voltea con la nación de Israel, porque la nación de Israel tiene promesas de Dios, no por lo que ellos han hecho, sino por las promesas que Dios le dio a Abraham, los pactos que Dios hizo con Abraham. Porque cuando Dios hizo un pacto con Abraham, sabiendo que el hombre se retracta muchas veces de las cosas que promete, dice que allá Dios lo llevó a un lugar y le dijo que partiera unos animales por la mitad. Pero cuando se llegó al momento de sellar el pacto, dice que lo hizo entrar en un sueño profundo. Y ahí dice que Dios pactó con él mismo. Las promesas que le dio a Abraham, pero Dios las pactó con él mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces no puede hacer pactos con Dios. Y hoy le predican, no sé si le pacta con Dios una ofrenda y Dios te va a hacer esto. Ya Dios estableció su palabra, ¿cómo va a ser bendecido el hombre? Y dice que aquel que medita en su palabra día y de noche será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Gloria a Dios. No se trata de decirle al Señor: mira, te voy a dar esto para que me des. No, no se trata de eso. Por eso es que Dios dice que hizo ese pacto y lo hizo entrar en un sueño profundo. Cuando Abraham despertó, ya el pacto había sido sellado, firmado. Por las promesas es que Dios tiene un plan para Israel. Para ver esto, este otro versículo, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 10.
Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Perdón, Apocalipsis 1, versículo 7. Les decía que la iglesia iba a estar en bodas y mientras aquí en la tierra se está viviendo lo que es del anticristo, nuevo orden mundial, todas estas cosas se están moviendo. Y a la mitad de los 3 años y medio, él se voltea con la nación de Israel. Pero como Dios tiene promesas para Abraham, que lo hemos visto a través de la historia, siempre que un reino se ha levantado contra Israel, Dios ha metido sus manos y los ha salvado. Y este anticristo dice que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Porque no todos los israelitas creen en Jesucristo. E incluso predicar a Jesucristo en Israel es problema. Porque ellos están esperando aún el Mesías. Ellos no creyeron en Jesucristo. Si usted ve cuando Jesús les predicaba, los escribas, los fariseos y todo eso chocaban con la doctrina de Jesús y lo rechazaban. Por eso tenían las grandes persecuciones los apóstoles cuando empezaron a predicar de Jesucristo resucitado. Les decían que no hablaran más del nombre de Jesús. Y ese era el problema que había, que Israel no aceptó a Jesús como su Mesías, sino que ellos están esperando al Mesías. Por eso es que el anticristo viene y los engaña bien fácilmente. Porque ellos dicen, este es el Mesías. Pero a los 3 años, y ahorita lo que están tratando de construir en Israel es el 3er templo. Ya tienen todo preparado. Incluso están la vaca bermeja que la Biblia habla que van a sacrificar. Ya están sacando réplicas de ese ganado para tenerlo ya listo para hacer los sacrificios nuevamente en el templo. Porque Israel, si sabe, antes los sacrificios que celebraban cuando venían en el desierto, o sea, lo que Dios les ordenó a Moisés, hoy no se oye de decir de eso. Pero cuando el anticristo venga van a empezar a restablecer esos ritos. Pero cuando ellos se vean engañados y todas las naciones se volteen con Israel para hacerle guerra, entonces nos enseña aquí el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahí dice que él viene con las nubes. Ahí viene para salvar la nación de Israel. Vamos, otro versículo que nos da referencia en cuanto a este advenimiento, y esa sí es la segunda venida. Tenemos el arrebatamiento, las bodas, y luego él viene en su segunda venida, y entonces sí, él viene. Vamos a leer el capítulo 10 de Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías. Malaquías es el último del Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 10. Vamos a leer el 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver porque de ellos tendré piedad,
y serán como si no los hubiere desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré y seré a Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrará su corazón, se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que lo esparciré entre los pueblos, aún lejanos países, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá el mar, las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Esa es la promesa que Dios ha dado para Israel, cómo Dios los cuida, cómo Dios los protege. Y por esto que se esté dando, Dios viene. Y allí mismo en Zacarías capítulo 12, versículo 10, es lo que Dios va a hacer con esta nación. Pero esto es para Israel. Ya la iglesia, como les decía, está en las bodas del Cordero y viene con Cristo. En este espectáculo, podemos llamarle así, porque va a ser un espectáculo que dice la Biblia que todo ojo le verá. Lo que decía Apocalipsis. Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Cómo irá a ser eso? Póngase a pensar. Hoy sale una noticia y ¿quién no la ve? En un mismo rato se conectan millones en las redes sociales y ahí están viendo la noticia. Hoy los niños tienen acceso a todo eso. O sea, por eso la Biblia dice, y todo ojo le verá. Imagínense cuando sea ese espectáculo. Y todos van a ver. Vamos a leer el Zacarías 12, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por un primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Adrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje, aparte de los descendientes de la casa de David, por sí y sus mujeres, por sí los descendientes de la casa de Natán, por sí y sus mujeres. Ahí dice en aquel día Dios les va a derramar espíritu de gracia. Y verán, dice, al que traspasaron. Ahí entonces ellos van a reconocer a Jesús como Mesías, al que traspasaron en la cruz del Calvario, al que dieron muerte. Entonces ellos lo verán y dirán, qué ciegos estaban. Y dice que harán lamentación como se llora a un hijo primogénito, como se llora a un unigénito. Así hará lamentación. ¿Por aquel? A Israel.
reconocerá. Y como la Biblia dice que Dios jamás desprecia un corazón contrito y humillado, ahí Israel va a tener la salvación de Dios. Porque Dios destruirá a sus enemigos. Y cuando destruye a sus enemigos, entonces Él viene y Gloria a Dios. es el rey de ellos. Y sienta el reino milenial en la nación. Pero ya esa explicación tendría otras 2 horas para explicarse. Hasta aquí, gloria a Dios, aleluya. Vamos a llegar, gloria a Dios, con que es la palabra del Señor. Así es que nosotros sigamos hacia adelante, gloria a Dios, aleluya. Sabemos las promesas que tenemos de Dios en esta tierra.